envíe más obreros a sus campos. ¿Lo hacemos nosotros? Honestamente, delante de Dios, oramos para que el Señor levante hombres y mujeres que salgan a llevar esas buenas nuevas. ¿O pasamos por alto esos versículos? Sí, Señor, la mies es mucha, los obreros pocos, pero solo nos jactamos con decirlo, pero Señor, levanta hombres y mujeres. Aquí tenemos el instituto, el Señor está levantando hombres y mujeres. Hay que orar por el instituto para que más hombres lleguen acá. Pero nos damos cuenta de que la mayoría que llegan son mujeres. El hombre no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde. Entonces tenemos una tarea, hermanos. Si usted, yo los admiro porque hayan venido, de pronto tienen la inquietud, el Señor los está moviendo a, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Voy a hablar. Entonces, si no salimos, al menos oremos al Señor, para que envíe más obreros a la mies, porque hay demasiada mies, hermanos. Esta era la imagen que le quedó grabada a Reina, y se las recuerdo. Judas 22 dice, rescaten a otros arrebatándolos de la llama del juicio. Se las paso para que recordemos y entremos nuevamente en el contexto de lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, hermanos, porque realmente mientras yo preparaba esto y oraba, tenía la tentación de ponerme a predicar, pero no es el hecho, es compartir y hacer este seminario. Pero esto es algo, esto no es la realidad. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, nuestros cuerpos, bueno, nuestros cuerpos no, los de las personas que no se arrepienten, van a estar ardiendo por la eternidad. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré de la eternidad? Del pajarito que llevaba y sacaba la arena, un granito de arena cada 1000 años. Y eso es por los siglos de los siglos. Ardiendo por la eternidad. Ahí pueden estar nuestros hermanos de sangre. Ahí pueden estar nuestros padres, nuestros tíos, primos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de universidad. Ahí están, ahí pueden estar. Entonces realmente tenemos compasión por los perdidos, amamos a las almas. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No tenemos que convencer a las personas, simplemente llevar el Evangelio a los oídos y Dios es el que va a hacer la obra. Ya lo leímos ahí en Corintios. Él es el que se encarga de hacer crecer. Entonces no nos podemos cargar, hermanos. Debe ser un privilegio y un placer llevar esa buena noticia, de poder expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero compartir estas palabras del apóstol Pablo. Abajo están los versículos. Y ya sabemos que no podemos sacar unos versículos fuera del contexto, pero realmente aquí están casi dentro del mismo contexto. Y se los voy a leer como un mensaje, del apóstol Pablo a nosotros, que somos la iglesia del Señor. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes ¿en qué? ¿Con qué? Y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Resalté estas palabras, si se dan cuenta, debilidad, timidez y temblor. ¿Y quién es el que está escribiendo esto? Y sabemos quién fue Pablo. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos excusa y sí es cierto que nos podemos sentir débiles. Muchos son tímidos,
Y nos da miedo y temor a hablarle a las personas. El más experimentado en evangelismo siente temor antes de hablarle a una persona. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que él no llegó con palabras de sabiduría, ni palabras difíciles de pronunciar, ni impresionantes, sino llevó un mensaje sencillo. Y eso nos lo recordaba nuestro hermano Alex el domingo en los ministros, que el evangelio debe ser lo más sencillo posible. No necesitamos ser teólogos, lo repito, para llevar la buena noticia. No necesitamos hacer tantos semestres de Biblia para compartir la buena noticia. Yo les hablé una palabra que se necesitaba para eso. No sé si se acuerdan. Hay algo que necesitamos nosotros para llevar la buena noticia. ¿No se acuerdan? Dilo. Disposición. Si yo estoy dispuesto, hermano, el Señor me va a utilizar. Yo necesito estar dispuesto para hacer la obra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, quien manifiesta esas palabras, diciendo que llegó con timidez y con temblor, predicó el evangelio de una manera sencilla. ¿Pero por qué? Dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esto no se trata de nosotros, ni porque yo tengo más experiencia en evangelismo lo voy a hacer bien. Se trata de que estemos llenos del poder del Espíritu Santo. En nuestra fuerza no lo vamos a hacer, hermano. Y la gloria es solo para Cristo. El evangelio se trata de que Cristo sea glorificado, de que todos rindan sus vidas delante de Dios. Eso es lo que nos debe a nosotros importar. No en la forma como yo voy a hablar para que me entiendan y que se escuche bonito. No, lo importante es dar ese mensaje con veracidad, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo el que cree. Eso es lo importante y lo que necesitamos nosotros tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Porque si yo no creo lo que estoy hablando, ¿cómo va a actuar el Señor? ¿Realmente yo estoy creyendo lo que estoy hablando? Pregunto. Y dice, estoy obligado por Dios a hacerlo. ¿Y qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia? Bueno, decimos, el apóstol Pablo fue escogido por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Qué responsabilidad tan grande. Pero el apóstol Pablo murió. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la predicación? Entonces, mis hermanos, qué chévere sería entonces que si el Señor me salvara de una vez, me llevara, me muriera y me fuera allá. Pero no, el Señor nos salva y nos deja aquí con una misión de seguir expandiendo esa noticia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Gálatas 1:10. Conocemos este versículo. Perdón. Conocemos este versículo, Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Alguien lo sabe? Gálatas 1. ¿De qué habla Gálatas 1? El falso evangelio. Y el apóstol Pablo lo dice. Él está aterrorizado de ver cómo... Vayamos a Gálatas 1 para estudiarlo, por favor. Gálatas 1, del versículo 8, del 6 al 10. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Yo quiero que, Oscar, ¿me colaboras? Quiero que veamos una pequeña porción de un video que yo creo que lo han visto, pero quiero que nos demos cuenta de que realmente esto debe dolernos a nosotros. El ver una imagen de estas y quiero que le presten atención. Va a ser poquito el tiempo, pero es para que nos demos cuenta de cómo se está cumpliendo este pasaje hoy en día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los cristianos que tenemos el verdadero evangelio? Estamos viendo cómo pasan las cosas y no estamos haciendo nada, hermano. Ya,
¿Qué clase de espiritual? ¿En qué crees? No, ese no, Oscar. No sé qué creo. El otro. Este. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Ese Cristo. globo que está en la boca de ellos representa a usted soplando, orando hasta que haya un... Déjeme ir donde la gente que me apoye. Ese, usted va a notar que con un soplido no hay rompimiento. Ay, pastor, yo oré 3 veces. Yo vine a los tabernáculos hace 3 días y nada ha pasado. A 3. Mi esposa ha estado en 18 años. Ay, pastor, ayer yo di una ofrenda y nada ha pasado. Sí, no es una, no es 2. Jericó no cayó a la segunda. Jericó no cayó. Ellos representan usted orando. Yo le voy a contar seguimiento. 1. Para. 2. 3. 4. Para. No lo han roto todavía, no hay rompimiento, no han explotado. Ay, pastor, pero ya estoy cansado. Es que mi abuela, pastor, oró por mí, entonces estoy esperando las oraciones de mi abuela. No sea vago. Pobre usted, pelee usted por su casa. Que la abuela y que nadie. ¿Cuántos llevan? 4. 5. Sea lluvia. Este liceo no me sirve, men. Corre allá, chequea allá, la salida es allá. Regresa. Y no me pierdes peso acá siendo mi escudero. Tienes que aprender de tu padre. Go, Checo, ¿quién? Un rijoso. Porque eso es aburrido. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Es absurdo que el evangelio tenga que ver con la unción del globo y que entre más infla el globo va a haber rompimiento y todo eso. ¿Sabe qué es el peligro? Que hay mucha gente que cree eso y está siguiendo ese falso evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque tenemos amistades que siguen ese evangelio. Pero a veces no decimos nada, porque nos da miedo confrontar. Y nosotros debemos buscar que todos los seres humanos glorifiquen a Cristo. Nos debe doler esto, hermanos. Pero si yo veo esto y soy indolente, me parece, paso desapercibido eso, meditemos realmente qué estoy haciendo yo aquí en esta vida. Porque yo he sido creado para glorificar a Cristo. Y más si soy hijo de Dios y he nacido de nuevo, yo debo glorificar a Cristo. Y buscar que las otras personas también glorifiquen a Cristo. Me debe doler una persona que ande en eso. Y eso es algo por encimita de lo mucho que se está viendo. Pero nos quedamos ajenos a esa situación. El apóstol Pablo decía, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Buscamos nosotros la aprobación humana o la de Dios? Es lo que nos dice hoy el Señor. ¿Realmente estamos buscando la aprobación de Dios? ¿Estamos seguros de eso? Yo fui muy cuestionado, hermano, la verdad, y no quería pasar por alto esto que el Señor me estaba diciendo. Porque es que nos da miedo hablarle a nuestros familiares, porque se van a ofender conmigo, se van a molestar conmigo.
No le hablo a mi compañero de trabajo porque entonces va a tener un mal ambiente en el trabajo, igual en la universidad, donde seas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo realmente? ¿Agradar a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros o a Dios? Meditemos realmente en eso, hermanos. ¿A quién estamos agradando nosotros en estos momentos? ¿Realmente yo me estoy esforzando por ser un siervo de Cristo? Porque eso es lo que venimos estudiando nosotros. ¿Soy un siervo de Cristo, como dice el apóstol Pablo? Porque si agrado más a la gente, créanme, no estamos siendo siervos de Cristo. Es para meditar y estar pensando en eso. Pregunta, ¿creemos en Dios o le creemos a Dios? ¿Contra qué estamos luchando nosotros para no evangelizar? ¿Qué nos falta para evangelizar? ¿Y qué estamos esperando? ¿Realmente creemos en Dios o le creemos a Dios? Meditaba mucho en esto porque sabemos que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros le creemos a Dios, le creemos lo que Él nos ha predicado, le creemos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque es para cuestionarnos realmente si mi vida va acorde con lo que el Señor ha hecho en mi vida, si yo realmente he nacido de nuevo. Si yo realmente soy hijo de Dios, debo glorificar a Dios. El Señor me manda en su palabra que yo debo ser luminar en este mundo, a que soy embajador de Cristo en este mundo, a que soy luz en medio de este mundo y a que soy la sal en medio de este mundo. Pero ¿estamos siendo eso? Y aprovecho para compartir un comentario que me hizo una hermana esta semana, donde ella, porque la conozco y comparte el Evangelio, pero estaba en una cita, esperando una cita, y escuchó a una persona hablar por teléfono con la otra, y lo que le estaba diciendo por teléfono era que ella debía abortar, que eso era fácil, que abortara, que eso tenía que hacerlo y todo eso. Entonces, esta hermana escuchaba eso y sentía en el espíritu que tenía que hablarle y decirle, porque eso es un pecado, eso es un asesinato lo que iban a hacer esas mujeres. Y ella sí, tengo que hablar, voy a esperar que termine de hablar y le digo de una vez. Y cuando iba a terminar de hablar se paró y me decía, Leo, no sé qué me pasó, o sea, no sabía por dónde empezar, no sabía qué decir, me enredé toda. Y no supe qué decir, porque de pronto va a pensar que soy una entrometida, que qué me importa, que por qué tengo que meterme en lo que no le interesa. Y ella estaba triste por eso, porque es una persona que comparte seguido el Evangelio, pero ¿por qué no fue capaz de hacerlo? Entonces yo le hice una pregunta, bueno, ¿y cómo está tu vida con Dios? Y me dijo, estoy floja. Y eso es lo que pasa muchas veces. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder en esos momentos actuar. Ahí es cuando debemos ser luz nosotros. Si yo, una persona, yo tengo la autoridad espiritual para decirle que eso es un asesinato conforme a la palabra de Dios, y debo confrontarla y advertirle lo que está haciendo. Así me diga lo que me diga. Hermano, al apóstol Pablo lo apedrearon. Nosotros aquí la tenemos fácil. Por mucho que nos digan no se ha metido o algo, ¿y qué nos va a afectar eso? Pero ¿qué tal si la persona agradece? Gracias por decirme, no lo veía así. Porque muchas personas ven las cosas bien para ellos y se justifican. Entonces, ¿contra qué estamos luchando nosotros? ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos esperando? Y yo hago otra pregunta aquí. ¿Morir? ¿Estamos esperando morir para hacer las cosas? Mucha gente, cuando muere es que llega el arrepentimiento. Ay, obviamente no la que muere, sino los que ven morir a la persona. Ay, si yo le hubiese dicho esto. Ay, si yo hubiese hecho esto. Ay. Nosotros, hermanos,
Mire lo que somos como hombres, como seres humanos. Dice qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma. ¿Es así o no, hermanos? Entonces, esto lo medita uno mucho cuando le pasa algo a alguien que conoce uno o que muere. De resto usted no está pensando en eso. Y yo lo viví hace un mes. Veníamos de Medellín y me escribieron por el celular: Leo, ¿sabes que se murió esta persona? Yo, ¿cómo así? No sabía. Sí, se murió ahogado. Y yo decía, es una persona de casi 2 metros de altura. Y era un ex compañero de trabajo. Estaba en Panamá trabajando. Se ahogó en un momento. Un fin de semana salió a la playa a divertirse y se ahogó. Y casualmente ayer en la red de profesionales que manejamos salió un recordatorio, porque eso es lo que sirve a uno para acordarse de los cumpleaños de los amigos, ¿no? Si no le sale el mensaje a uno, uno no se acuerda. Y entonces decía, felicita a tal persona porque hoy está cumpliendo años. Y yo meditaba mucho en eso, en ese mensaje y en su hoja de vida, en todo lo que había hecho. ¿De qué le sirve a ese hombre en estos momentos eso? Si en estos momentos, de acuerdo a lo que yo sabía de él, está condenado. Pero ¿saben qué es lo más triste y doloroso? Que la gente sabe qué dice: pasó una mejor vida, Dios lo tenga en su santa gloria, ya está descansando con el Señor. Esa es la idea que tienen las personas y están engañadas, y nosotros no hacemos nada. Porque lo ideal sería decirle, no, si él no se arrepintió, se va a condenar, ya está condenado por la eternidad. Pero ¿cómo usted va a llegar en ese momento tan doloroso a decir eso? Nos cuesta decir las cosas. Entonces, ¿realmente estamos agradando a Dios o al mundo? ¿Estamos agradando a la gente o a Dios? Meditemos si realmente somos siervos del Señor. Porque nos duele hablar y decir las cosas como lo dice la Escritura. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para nosotros llevar este mensaje? Como les decía al principio, yo no me la sé ya me la sé todo lo del evangelismo. No, hermano, esto hay que estudiar bastante y conocer, porque el evangelio no es una teoría. El evangelio no es unos pasos y decir yo esto y esto y esto así, no. Realmente hay que vivir ese evangelio. Realmente hay que vivir lo que Dios nos está enseñando cada día y ponerlo en práctica. Miremos Hechos 1:14. Aquí hay varias cosas que quiero que miremos. Dice el versículo: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Eso está en Hechos, después de que Jesucristo ascendió a los cielos y les dijo que se quedaran esperando la promesa. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban reunidos. ¿Y estaban qué? Constantemente unidos en oración. ¿Realmente estamos nosotros constantemente en oración? ¿Realmente nos estamos uniendo como iglesia a orar por los perdidos? ¿Saben cuál es el propósito de este año de la Congregación Misión Rescate? ¿Alguien que lo diga? Rescatar la sana doctrina y rescatar a los perdidos. Pregunto, ¿estamos rescatando a los perdidos? ¿O ese es el trabajo de los pastores? Hermanos, somos iglesia. Somos un solo cuerpo. ¿O eso se nos convierte en paisaje todos los domingos? Rescatar a los perdidos, rescatar a los perdidos, rescatar a los perdidos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se pasa, llega hasta el 31 de diciembre, sacamos otro propósito y adiós a los perdidos. Y se queda solo en una frase.
Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, hermano. Porque Santiago lo recuerda y lo dice, y siempre lo leemos. No debemos ser oidores sino hacedores, pero nos quedamos en ser oidores. Debemos reunirnos y orar constantemente unidos, como iglesia. ¿Cuántos estamos orando por los hermanos que están siendo perseguidos en China? Que el pastor lo recuerda cada rato aquí. ¿Saben qué están haciendo los chinos? Los cristianos aprendiéndose la palabra, porque saben que en cualquier momento se la pueden quitar. Y nosotros que la tenemos todos los días, ¿cuántos versículos nos aprendemos a diario? Nos quedamos con los ya conocidos y más nada, porque la tenemos a la mano fácil en todo momento y no la aprovechamos. Hechos 2:4 dice, cuando ellos estaban reunidos constantemente en oración, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces Pedro, en Hechos 2:14, mire lo que pasa, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención. ¿Se acuerdan de Pedro, lo que había vivido antes? ¿Cómo estaba Pedro? Callado, escondido, pero se arrepintió. Y se reunieron a orar, y esperaron la promesa del Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que si el Espíritu Santo no está con Pedro, Pedro hubiese hecho eso? ¿Pedro hubiese dado un paso adelante? ¿Cómo nosotros pensamos dar ese paso adelante si no estamos fortalecidos en el Señor? Hermano, nos va a costar. Se nos van a aflojar las piernas para hablarle a una persona. Y lo que estamos hablándoles, lo que le vamos a hablar es del poder de Dios. Pero no somos capaces. ¿Por qué? Porque nos falta ser llenos del Espíritu Santo. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí, los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Pero muchas veces el Espíritu Santo está contrizado. ¿Cómo vamos nosotros a hablar del Señor si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo? Pedro dio un paso adelante, gritó a la multitud y dijo, escuchen con atención. Nosotros debemos hacer eso, hermano. No salir a gritar por las calles, mucho menos porque nos van a tildar de locos, pero sí hablarle a una persona y decirle, escucha con atención. Y eso lo vamos a ver en la última sesión, que es la cultura de evangelización, cómo se puede llegar a las personas, cómo podemos hablar, pero como les decía, todos podemos hablar aquí, no tenemos excusa. Debemos empezar por saludar a la gente, a los desconocidos. Eso es una forma de empezar a vencer el temor. Pero muchas veces ni siquiera nadie saluda a nadie. Buenos días. Por muchos no le contestarán, pero muchos le dirán buenos días y así uno empieza a vencer ese miedo. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado de pronto para averiguar qué está pasando por allá cuando hay una pelea o algo? El chisme sí nos gusta, ¿no? Uy, venga, ¿y qué pasa ahí? Ahí sí preguntamos, indagamos. Pero si es para hablar del Señor, nada, hermanos. Entonces debemos ser muy sabios en esto. Y miren, vamos a mirar este versículo, 1 Corintios 1:21. Yo quiero que, si pueden, anoten las citas para que después las estudien y las repasen en la casa. Este es el mismo versículo, pero en 4 versiones de la Biblia. Dice, en la Dios habla hoy, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca ¿qué? ¿Una qué? Bueno, en su sabiduría, en la versión nueva versión, en su sabiduría Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. En la NTV, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación, dígalo hermano, sin miedo, ridícula para salvar a los que creen. En la otra versión, porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante ¿qué? La necedad de la predicación salvar a los que creen.
Entonces, hermanos, no nos sorprenda que nos digan tontos, locos, ridículos y necios. ¿Sí les ha pasado o no? Hasta payaso. Hermano, pero así fue que lo propuso el Señor. Así fue que lo propuso el Señor. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pregunto, y no respondan ni alcen la mano, pero ¿me he avergonzado del Evangelio? ¿Me había avergonzado del Evangelio? Que sepan que soy evangélico. ¿Sí? ¿O no? Cada uno con el Señor. Y meditemos, hermanos, porque por eso les decía, le creemos a Dios. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque no se trata de nuestra fuerza, repito. Si yo valoro lo que Cristo hizo por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es compartir la buena noticia. Lo mínimo. No para ganarme el favor de Dios, porque yo no puedo hacer nada para ser salvo, pero sí en retribución a lo que Dios ha hecho por mí. Meditemos en ese versículo, porque muchas veces hablamos por hablar y no meditamos en lo que realmente dice la palabra. Bueno, vamos ahora sí ya, quería hacer esta introducción porque realmente no predicamos por predicar, no compartimos el Evangelio por predicarlo. Si pensamos que hacemos esto por cumplir una tarea, por cumplir con la iglesia, estamos mal, hermanos. Esto tiene que nacer de mí, tiene que nacer de lo más profundo de mí, el agradecimiento al Señor y poder compartir la buena noticia, porque créanme, es un privilegio adicional, porque ni siquiera el Señor puso a los ángeles a compartir eso. Somos nosotros los que tenemos ese privilegio de llevar esa buena noticia. Pero ¿cuánto realmente estamos valorando? Bueno, ahora sí. Hay 4 elementos del mensaje evangelístico ya para que empecemos a mirar cómo es que yo voy a compartir el mensaje. Yo sé que aquí hay personas que lo han compartido, yo sé que lo hacen y lo han hecho por mucho tiempo. Y esto no es de tener un método ni decir, bueno, voy a hacer este paso y este paso, pero sí es una ayuda para nosotros para enfocarnos, porque como le pasó a mi hermana, se le bloqueó la mente y no sabía por dónde empezar. Hay 4 elementos, hay muchos, tú vas a encontrar en internet muchos métodos de evangelismo, muchos puntos, muchas cosas por hacer, pero hemos sacado estos 4 puntos que son muy claros y muchos hermanos lo utilizan porque es muy convincente. Recuerde que es un evangelismo bíblico, no un evangelismo por emociones como vimos en el video, no es un evangelismo por nuestros propios métodos, sino es lo que dice el Señor. Y quiero que hoy nos lo aprendamos. Primero, debemos predicar el evangelio, ¿cómo? ¿Apuntando a qué? A la conciencia. Segundo, debemos predicar el evangelio confrontando con la ley. Tercero, debemos predicar el evangelio predicando la cruz. Y cuarto, debemos predicar el evangelio llamando al arrepentimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son los 4 puntos? Apuntar a la conciencia, confrontando con la ley, predicando la cruz, llamando al arrepentimiento. Es sencillo. Yo quiero que salgan de aquí ya con eso. Apuntando a la conciencia, confrontando con la ley, predicando la cruz y llamando al arrepentimiento. Fácil. Bueno, miren esta imagen. ¿Qué les transmite esta imagen? No miren las palabras, sino la imagen como tal. ¿Desorden? ¿Qué más? ¿Confusión? ¿Qué más? ¿Estrés? Bueno, ok. ¿Y esta? ¿Ah? ¿Mucho palabrerío? ¿Qué más?
¿Puro bla, bla, bla? ¿Puros loros? Bueno, esto muchas veces pasa en nuestra mente. Y créanme que yo para plasmar esto tenía muchas cosas que no sabía cómo llegar a esto. Ustedes muchos tenemos versículos, pasajes, cómo llegar, cómo hablar con la persona, por dónde empiezo, pero se nos llena la cabeza de tantas cosas y por eso a veces nos desesperamos y no sé cómo hacerlo. Y terminamos haciendo esto, botando de todo. Y bótele versículos y háblele y de todo y compártale y testimonio y... Hermanos, de una vez les digo, en el evangelismo no es aconsejable contar el testimonio de uno, ¿sí? O sea, porque es que nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es el Señor. Y muchos hermanos decían, bueno, hay testimonios de testimonio, ¿no? Del ladrón, del traqueto, del asesino y todo eso, pero yo cuando era católico tuve que inventar pecados para confesarme y hacer la primera comunión, que no tenía esa idea, le desobedezco a mi mamá, o sea, una buena persona. Sé qué testimonio voy a decir yo. Entonces no se trata de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Amén? Entonces, por eso es importante que seamos ordenados en eso y utilicemos esos 4 puntos. ¿Qué son cuáles? Ahí todos ahí más o menos, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Todo eso que tenemos en nuestra mente, lo vamos a canalizar a través, ¿cómo se llama ese aparatico que está ahí? Un embudo, ¿cierto? Ese embudo que hace que todo lo que viene así baje en orden, ¿no? O sea, poquito a poco y no todo ese montón de cosas. Eso es lo que pretendemos y la idea es eso, que nos ayudemos unos a otros para que de verdad el compartir el Evangelio sea un deleite y no una carga. Amén. Aquí hay otra imagen. ¿Qué tanto sabemos del Evangelio? Yo coloqué estas 3 imágenes. ¿En cuál imagen está usted? ¿Con cuál se identifica? Espero que no sea la tercera por la misericordia de Dios, ¿no? ¿En cuál se identifican? ¿Ah? ¿Mezclado entre cuál? ¿La primera y la segunda? ¿Qué te dice la primera? Tengo demasiadas cosas en mi cabeza, ¿cierto? Conozco el Evangelio, he escuchado, sé lo que me han dicho. Y la segunda es, pero ¿será que si lo digo así como debe ser? ¿Será que si yo hablo esto está bien o no? ¿Cómo inicio? ¿Cómo hago? Y el tercero sí, pues hermano, espero por la misericordia de Dios, de verdad que no pase aquí. Espero que somos una iglesia bien fundamentada por la misericordia de Dios en sana doctrina y tenemos palabra. ¿Amén? Entonces esa la descartamos, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta, de verdad que es muy fácil, como decía el eslogan al principio, en la primera charla, que el Evangelio debe ser fácil, sencillo y eficaz. Como lo dice el mismo apóstol Pablo, un Evangelio sencillo, sin tanta dificultad. Entonces mire cómo compartimos el Evangelio en este embudo. El Evangelio fácil, sencillo y eficaz. Primero, ¿qué va a salir? Apuntar a la conciencia. Después viene confrontar con la ley. Después predicamos la cruz y después hacemos el llamado al arrepentimiento. Son 4 puntos y son sencillos, son fáciles. Pero ¿sabe cuándo se convierten más fáciles? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo se hacen más fáciles estos puntos que nos los aprendamos? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Oramos? ¿Qué dice? Lo practicamos. No es que estemos orando como dice Fernando, Señor, recuérdenme cuáles son los 4 puntos. Es que yo oro, pero si no lo hago, no hago nada, hermano. A través de la práctica es que yo aprendo. Ay, pero empecé primero con la ley, ¿ahora qué hago? ¿Me devuelvo? No. O sea, esto no es que tenga que ser así, o sea, eso es una ayuda, un método. Pero si empiezo por el arrepentimiento está bien, después tengo que manejar las cosas. Pero lo importante es hacerlo, ¿sí? Empezar, o sea, como decía Jaime ahorita, o sea, ¿cómo le llego a las personas?
Y aprovecho para compartir, que me controlan las anécdotas, pero cuando algo es bueno, y me di cuenta porque una hermana me lo hizo saber, yo viví una situación, o sea, el momento el Señor se lo da, y de unas maneras que usted ni se imagina. Les comparto la anécdota que la compartí unos hermanos y la han utilizado, y gloria a Dios por eso, la historia de la paloma, de las dos palomas. La anécdota fue real, sucedió en el centro donde yo trabajo. Estaba trabajando cuando hubo una explosión. ¡Pum! Todos salieron a la calle. ¿Qué pasó? Yo salí de chismoso también. Y cuando entonces, ¡ay! Pobrecitas las palomas. ¿Y yo qué pasó? Habían dos palomas en el piso, así, tiesas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se explotó un transformador de la luz, que nunca pasa aquí. Se explotó y desafortunadamente esas palomitas estaban sobre ese transformador y quedaron así. Y estaban las compañeras de trabajo ahí. Cuando yo salí y vi las palomas, el Señor de una vez me trajo. En cualquier momento puedes morir. Y de una vez les dije, miren las palomas. ¿Qué pasó? ¿Están muertas? Sí. ¿Ellas sabían que iban a morir hoy? No. Pero llegó la muerte hoy. De pronto todos los días se pararon ese transformador y no pasaba nada. Pero preciso ese día, confiadamente, se acercaron al transformador, como todos los días, pero explotó. Y quedaron tiesas. ¿Están preparados ustedes para la muerte? Y de una vez me dio entrada para empezar a predicarles. Dios usa cosas tan pequeñas. Y créeme, yo lo compartí y hay hermanos que utilizan esa anécdota. Porque es cierto, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Y esas cosas las podemos utilizar para empezar un tema de conversación. Y siempre vamos a terminar en el Evangelio. Cosas tan sencillas como esas. Eso es un repaso de lo que ya vimos, lo voy a hacer muy rápido, apuntando a la conciencia. La conciencia es nuestra ayuda, es un aliado para nosotros. ¿Qué es la conciencia? Es el lugar del conocimiento del bien y del mal. Y el intelecto es el lugar de argumento. Nosotros tenemos que llegar a la conciencia, no al argumento, porque si llegamos al argumento, estamos perdidos. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Oscar, ¿me colaboras con el otro video? Este video es de un hermano que lleva muchos años compartiendo el Evangelio, se llama Ray Camphor. Y miren ese personaje que le sale en esa predicación que para nosotros es muy sencilla, salir a evangelizar en una tarde cualquiera. Miren lo que le responde a él. ¿En qué crees? ¿Qué? ¿En qué creo? No sé en qué creo. Yo creo en mí mismo. ¿Así confías en ti? Absolutamente. Deletrea shop. ¿Shop? Sí. ¿Por qué? No, porque No, ¿por qué? Deletrea ¿Por la qué? palabra shop. ¿Para qué quieres que deletree esa palabra? Para enseñarte algo. ¿Qué quieres que...? Nunca sabrás si no lo haces. SHOP. ¿Qué haces cuando el semáforo está en verde? Vamos. Te detienes. Luz verde. Bueno, entonces avanzas. ¿Ves? No puedes confiar en ti. Está bien, no sé si puedo confiar en mí mismo porque todo lo que hiciste fue cambiar las palabras. Deletrea silk. No, Sí. no, esto es... Todo lo que intentas hacer es... No. Bueno, Está bien, dame el teléfono de Jesús. Dame su número de fax. Sí. Dame su número de fax para que Está pueda bien. hablar con él. Enséñame la carta y hablaré con él. Está Hasta bien. entonces, todo está en tu mente. déjame dártelo. ¿Estás listo? Aquí está la carta. Es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la carta y el número es Bien, arrepentimiento y fe. aquí está el detalle. La Biblia fue escrita por el hombre. Bueno, no evolucionó, obviamente. Fue escrita por el hombre. Por supuesto, no evolucionó. Varios de ellos. Sí, un montón. Bien. Como 50 Ahora estoy para- inspirado por Dios y Dios me dice que lo que estás haciendo ahora está mal y es pecado. ¿No me crees? Oh, te irás al infierno si no me crees, porque Dios me inspiró. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Básicamente, la Biblia solo es un montón de anécdotas de la vida. Oh, sí, es un gran libro. Pero Jesús era un hombre. ¿Quieres ser una buena persona? No creo. Sí soy una buena persona, pero no soy perfecto, aunque intento hacer cosas buenas todos los ¿Puedo días. hacerte algunas preguntas para ver si eres Sí, una buena persona? ya sé a dónde vas. ¿A dónde voy? Ya me lo dijeron, pero está bien, adelante, dale, vamos, dale. ¿Alguna vez has mentido? Aquí vamos, claro, escucha esto. Si tu esposa se pone un vestido y te pregunta, ¿me veo gorda?
¿Acaso le dirás, oh, sí, nena, te ves muy gorda? No, vas a mentir. Le dices, no, mi amor, te ves muy bien. Tienes que mentir en la vida. Eso no fue lo que pregunté. No, eso hiciste. No lo ¿Qué hice. otra cosa? Que si he mentido, claro que he mentido. Si eso no me hace una mala persona. Ahora, que si he robado, seguro. Quizá por accidente haya tomado una pluma por ahí o algo así. Además, mira, no soy perfecto, soy imperfecto. Oye, Sean, Eso no me hace una mala persona porque haya robado Lo una sé. pequeñez. Bien, hazme la siguiente. ¿has usado el nombre de Dios en vano? Sí lo he hecho. Bien, ya van 3. Solo hemos tocado 3 de los mandamientos y hay 7 más. Y debo creer que soy una buena persona. Estás mal, soy buena persona. Aunque sé muy bien que no soy perfecto. Pero sí, cometo errores. ¿Cuál es el cuarto? A ver. No, tú eres el que lo va a decir. Vamos, Jesús dímelo. dijo que quien vea a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su Ahora, corazón. ¿qué ¿Alguna dirás? vez has codiciado a una mujer? Sí, oh, por Dios, ahora me dirás que me iré al Eso es infierno. blasfemia. Ah, por supuesto que no. Eso no es... Usaste el nombre de Dios en vano. Adivina qué. Adivina qué. No creo en el infierno. Y Jesús dijo, el cielo no está aquí. El cielo no está allá. El cielo está en tu interior, así que el cielo no es un lugar. Y no creo que debas seguir tus reglas para llegar al lugar que tú crees que es el cielo. Oye, y no Sean, voy a ir al infierno. aquí está tu Y problema. no nací con el pecado original. Todos los que creen esa estupidez que nacieron con el pecado original es su problema. Pero yo no, yo solo nací. Tienes que nacer de nuevo o morirás en tus pecados. Ah, ¿quién lo dice? Jesús. ¿Cómo Él que fue- tengo que nacer? No, sabes que han cambiado todo. Si Jesús estuviera en la tierra justo ahora, estaría junto a él fumando marihuana. Así de fresco era Jesús. Jesús era un hombre. Era un hombre. Comprueba que era Dios. Ahora volvamos a lo Prueba que... que era Dios. Volvamos a lo que Prueba decíamos. que Jesús era Dios. Volvamos a lo que decíamos. ¿Sí? Sean, por tu propia confesión eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, Absolutamente. Por supuesto. adúltero. Aquí está la pregunta. Oh, ¿iré al infierno por el resto de mi vida? No te dije Eso estás eso. pensando. No te dije eso. Porque son tus reglas. No, vamos, déjame terminar. ¿Has mentido? Claro. ¿Has engañado? Sí. Bien, lo que va a ser, tú serás salvo porque tú crees... ¿Qué importa? Adelante. De acuerdo. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Entonces, el día del juicio serás inocente o culpable. ¿El día del juicio? Enséñame el día del juicio. Hemos estado esperando el día del juicio por siempre. Pero seas No, paciente. ¿sabes qué? El cielo está aquí en la tierra. El infierno también. Todo es como tú lo hagas. Si Dios te juzgara por eso, ¿serías inocente o culpable? No tengo idea. ¿Tú sí? Entonces dime. Serías Te culpable, diré algo. vamos. Te diré algo. Si hay un Dios, deja que me castigue ahora mismo. Ups. ¿Aún sigo vivo? Si sucederá, ¿Sabes es cuestión qué? de tiempo. Lee la Biblia. Lee tu Biblia. Y si hay un Dios y si todo esto es verdad, entonces seré juzgado. No tengo por qué estar parado aquí con un micrófono en la cara y tú juzgándome y diciéndome que soy un mentiroso, que soy un pecador y que todo lo que he hecho es locura. Y mira al infierno. Yo no te juzgaría. Cuando muera, veré lo que sucede. Y cuando tú mueras, verás lo que sucede. Y cuando todos los demás mueran, verán lo que sucede. Hasta entonces, no lo sabemos realmente, ¿o sí? Tú no, yo sí lo sé. Ah, tú sí lo sabes. Rayos, tienes un conocimiento mágico. Tengo Guau, la Biblia que me eres lo muy dice. ju- El jutsu. Listos. ¿Cómo les pareció el personaje, hermanos? ¿Se imaginan encontrarse con uno de esos? Tremendo, ¿no, hermanos? Y como dice Carlos, de esos hay varios. Pero por ellos también murió Cristo. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos confrontar y decir, bueno, yo no le predico, suerte con él. Viendo el video, pues yo aprendí algo de que cuando me salen personas así, que salen muy a menudo bastante, lo que hace uno es como cortarlos y de pronto olvidarlos y dedicarnos a otras personas, pero lo que pude ver es que él se llenó de paciencia, de verdad, toleró, escuchó y seguía insistiendo en el tema de apuntar a la conciencia, ¿verdad? Correcto. Entonces nosotros no podemos abortar o abandonar en ese momento que de pronto se nos aparezca una persona intransigente, atea, sino perseverar allí hasta cuando el Señor nos lleve. Amén. Por el Espíritu Santo. Mira, y no, él nunca entró en la parte del intelecto ni nada, se mantuvo apuntando a la conciencia y a pesar de que el hombre le decía cosas y desafiaba a Dios, él siempre se mantuvo y no se desesperó. Siempre lo llevaba al Evangelio. Porque muchas veces nosotros nos desviamos, nos afanamos, nos disgustamos y nos alejamos. Andrea. Creo que en situación a veces que pasa, uno le da como le molestia, porque hablan
Total. era como enfocado en lo que estaba predicando. Y creo que eso es súper importante lo que ellos dicen. Está bien, mire, es importante en eso, apuntar a la conciencia. Es una habilidad de nosotros y vamos a ver por qué. Bueno, la conciencia que es una definición, con conciencia, con conocimiento, así que cuando pecamos lo hacemos con conocimiento. Pero ¿quién pone ese sentimiento en nuestro corazón? La respuesta es simple, el Espíritu Santo. Él nos dará esta convicción y Él es quien despertará nuestra conciencia caída. En Romanos 2.14 lo dice, esto es bíblico, esto no es inventado. ¿Qué dice Romanos 2.14, 16? A los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. O sea, todo mundo sabe que está haciendo algo bien o lo está haciendo mal, porque el Señor puso eso en nosotros. Entonces, por eso debemos apuntar siempre a la conciencia, porque cuando tú lo confrontas, van a quedar desarmados. Y sabemos que cuando hemos hecho el ejemplo, el ejercicio, los que hemos salido a evangelizar, una sola pregunta que yo se la dije a ustedes: ¿cuántos aquí han dicho mentiras? Levanten la mano, hagamos el ejercicio. Todos hemos dicho mentiras, entonces ¿qué somos nosotros? Mentirosos, ¿cierto? Todos somos mentirosos. Santiago 2.10 dice que cualquiera que quebrante uno solo de estos mandamientos, ya quebrantó toda la ley. Si muriésemos nosotros, nos presentaríamos delante de Dios y seríamos juzgados por esa sola mentira. Si en tus 48 años que tengo, hubiese solo hecho una mentira, por eso sería juzgado. Pero ¿cómo así? Solo has pecado. Has pecado, una sola mentira. Ahora, ¿cuántas veces mentimos? Entonces, hermano, descansemos de que la salvación no es nuestra, es del Señor. Amén. Aquí hay un versículo que dice, la fe, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué les dice esta imagen? ¿Sí la han visto? Yo creo que sí. El que estaba en el video era un ateo. Entonces, me ha pasado y se lo he dicho a unas personas que me he encontrado. ¿Ok? Y esto es verídico. Un pastor se lo dijo a una periodista, porque lo quiso avergonzar con esa pregunta del Evangelio. Y él le predicó y le dijo, bueno, ok, si tú tienes razón y yo no tengo razón, nos morimos y vamos a quedar así, allá en el cementerio. Pero ¿qué pasa si lo que yo le estoy diciendo es verdad? Va a pasar esto. Y nosotros sabemos que es así. Pero muchas personas están ajenas a esa situación. Entonces, mis hermanos, apuntar siempre a la conciencia, no al intelecto, a la conciencia. Vamos a ver la ley, que es la que nos hace ver cosas de nosotros, que vamos a ver a continuación. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:7. Pero esta ley no es la ley de los 10 mandamientos. La ley como tal, la ley del Señor. Todo el concepto y el consejo del Señor es la que convierte el alma. Porque la ley de los mandamientos no convierte el alma. ¿Sí es claro? Es la ley en todo el concepto. Vamos a ver la ley de los mandamientos. Dice Jesús y la ley. ¿Cuál es el concepto de Jesús ante la ley? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Quién es el único que ha cumplido la ley? El Señor Jesús. Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Como el hombre perfecto, sin mancha, fue el único que la cumplió. Y eso tiene un gran valor, porque si Jesucristo no hubiese cumplido la ley, nosotros no tendríamos salvación. Porque a través de lo que Él hizo en el cumplimiento de la ley, le permitió ser ese sacrificio perfecto y sin mancha. Y eso fue lo que nos dio a nosotros la salvación. ¿Cómo usamos nosotros los 10 mandamientos? ¿Se lo saben?
¿Los 10 mandamientos? En desorden, pero ¿se lo saben? ¿Sí? Ok, no los vamos a preguntar, pero para que lo repasen. Los 10 mandamientos. Eso es algo importante, hermanos. De toda la palabra del Señor que fue inspirada por Dios, que utilizó a hombres para que escribieran la palabra, ¿sabían que solo la ley fue escrita por el dedo de Dios? Y si fue escrita por el dedo de Dios, tiene que ser algo muy importante. Para tomarse la molestia de escribirla con su propio dedo, es algo que nos debe a nosotros marcar. Y conocemos los 10 mandamientos, pero yo quiero enfocarme en otros mandamientos para ver si lo estamos cumpliendo. Y no son 10, son más. ¿Estamos cumpliendo estos mandamientos? Id y predicad, no imiten las costumbres de este mundo, no améis al mundo, no dejen de congregarse, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, no os hagáis tesoros en el cielo, no os afanéis, no se ocupen solo de sus propios intereses, no apaguéis al espíritu, no te avergüences de dar testimonio, no tengas miedo de sufrir por el Señor, no endurezcáis vuestros corazones, no menospreciéis la disciplina del Señor, no os olvidéis de la hospitalidad, no se quejen unos de otros, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, nunca dejen de orar. ¿Sí hemos tenido en cuenta estos mandamientos del Señor? ¿Podemos decir confiadamente que hemos cumplido todos? Nos enfocamos mucho en los mandamientos, los 10 mandamientos, pero ¿qué es esos mandamientos que están en la Biblia? Que el Señor nos los recuerda cada día en las prédicas, pero desobedecemos. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta, de que realmente también tenemos que evangelizar a los evangélicos. ¿Cierto? Bueno, vayamos por favor a 2 de Samuel 12. Aquí hay un ejemplo claro de la ley y del arrepentimiento, y escogí ese tema porque muchos lo conocemos. ¿Quién no ha escuchado de David? ¿Tú no has escuchado? Todos hemos escuchado de David y Natán, ¿cierto? ¿Conocemos la historia? ¿Por qué nos acordamos de David? Cuando digo David, ¿qué se le viene a la mente de David? ¿Cómo? No le escucho. Un corazón que conforme. Arrepiento. ¿Cómo? Pecado con Betsabé. David, pecado con Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, arrepentimiento. David, ¿pariente? Ah, valiente. ¿Qué? Salmo 51. Ok, sí, son buenas referencias de David. Y Dios es bueno porque tocaron lo que yo quería hablar. ¿Ya tienen 2 de Samuel 12? Bueno, no voy a leer todo porque ya conocemos la historia. 2 de Samuel 12. Pero quiero que leamos el último versículo. Voy a leerlo y voy a hacer énfasis en algo. En el versículo 27 del capítulo 11 dice, sí, capítulo 11, o sea, el versículo antes del capítulo 12, dice, una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio, hablando de Betsabé, y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, y aquí es donde voy a hacer énfasis. Pero el Señor, ¿estaba qué? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Estaba Dios feliz con David? ¿Estaba qué? Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué se va a disgustar Dios? ¿Si era el niño consentido? No. Bueno, por eso hablamos de la ley y el arrepentimiento. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque David era un hombre. A pesar de que dice la palabra de que era un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. ¿Y de qué manera pecó? Yo creo que comparado con nosotros somos unos santos. Sí, porque todo lo que hizo David es tremendo. El hermano Carlos lo decía, David, pecado con Betsabé, ¿cierto? Adulteró con Betsabé. Mató.
homicidio. Mire, yo resalto aquí en este capítulo que mató, que robó, asesinó, mejor dicho, no, o sea, es que es tremendo, pero lo hizo. ¿Qué pasó? Andrea dijo, Salmo 51, arrepentimiento. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 5, del 12. Sabemos la historia que David, después de que hizo todo eso, quedó como si no hubiese pasado nada, nadie se enteró del asunto. Pero, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 12? Por lo tanto, el Señor envió ¿a quién? Para que le contara a David la siguiente historia. Y él le cuenta la historia de la ovejita, ya sabemos, pobrecita del Señor, con una sola ovejita, y este hombre viene y se la quita para celebrar una fiesta con el otro. ¿Y cómo se puso David? Se indignó, ¿cómo es posible? Entonces ahí se puso furioso. Tan cierto, dice el versículo 5, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe repararle el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y no por haber tenido compasión. ¿Saben qué estaba diciendo David? Estaba refiriéndose a Éxodo 22.1. Y voy a ir, se lo voy a leer. Dice Éxodo 22.1. ¿Ya lo tienen? Me ganaron. Éxodo 22.1 dice, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. David conocía la ley y la citó ahí. Pregunta, ¿por qué Natán no viene y le dice de una vez las cosas a David? ¿Se acuerdan también del joven rico que llegó y quería servir al Señor? ¿A dónde llegó el Señor? A la conciencia, y lo hizo confesar prácticamente él mismo. Natán confronta a David. El versículo 12 dice, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Versículo 13, David entonces confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Como decía la hermana, ¿el Señor lo perdonó? Sí, claro que lo perdonó. ¿Pero por qué lo perdonó? Porque David reconoció su pecado y se arrepintió. Y de ahí sale el Salmo 51. Un salmo que espero que todos lo conozcan y si no lo conocen, lo lean y lo estudien. Porque es un salmo de un hombre totalmente arrepentido. Un arrepentimiento genuino. Pero tuvo David sus consecuencias por ese pecado. ¿A dónde llego con esto, hermanos? Porque ya conocemos la historia. Pregunto, ¿cuántos David conoces tú en este mundo? ¿Cuántos David conoces tú? Ahora, ¿cuántos Natán hay? ¿Cuántos Natán hay? La mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros somos profetas de Dios porque llevamos la palabra de Dios. Natán no crea que fue tan fácil llegar ante el rey, porque el rey podía fácilmente, este man sabe, ese es el cabo suelto, y lo podía mandar matar y quedaba todo cubierto. Pero ¿qué dijo David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Bendito sea el Señor por su misericordia, porque realmente un hombre conforme al corazón de Dios diría uno, no, ese man santo. Hermano, somos humanos, somos pecadores, pero la gracia del Señor es tan maravillosa que la da sin cobrar nada a cambio. Pero lo más triste es que no todos la reciben. Entonces, hermanos, estamos llamados a ser Natanes en este mundo, en nuestro barrio, en el trabajo, en la universidad, en medio de nuestra familia, sin temor.
porque me es necesario agradar a Dios y no a los hombres, porque busco el favor de Dios y no el de los hombres. Porque si busco el favor de los hombres, no soy un siervo de Dios. Entonces, muchas veces queremos desistir de predicar porque, ya no le voy a predicar más porque no me escucha ni nada más. Esa es nuestra actitud, hermanos. ¿Lo hacemos por esas personas o porque no queremos hacerlo en el fondo? Cualquier persona merece que compartamos la palabra. Y puede que no se convierta cuando nosotros le prediquemos, pero otra persona le puede predicar. Y sabemos que Dios ha elegido a las personas, pero Él se ha propuesto predicar a través de nosotros, de esa locura, de esa ¿qué? Tontería, de esa necedad, de esos ridículos. Entonces seamos ridículos para la gloria de Dios, seamos tontos para la gloria de Dios, seamos necios, hermanos, para la gloria de Dios. Ya no me hable más de eso, ya usted quédese con su Dios y yo con el mío. Tengo que estar ahí, hermano. No puedo permitir, no puedo tolerar que se hable de un Dios que no es el verdadero. Por muy familiar que sea mío, yo tengo que insistir. Porque decía un pastor, y ya lo dije en la primera sesión, pero como no se acordaron de eso, lo voy a repetir. Hay algo peor que estar perdido. Y es estar perdido y que nadie lo busque. Entonces, hermanos, ¿cuántos familiares tenemos perdidos y qué estamos haciendo nosotros? Estamos en una zona de confort y bastante amplia para meditar. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? La ley, vamos a ver unos puntos, y este es un pasaje que predicó el pastor Spurgeon, que se lo recomiendo. De pronto lo paso ahí con los pastores para que el que lo quiera estudiar, lo estudie. De verdad que se lo recomiendo porque conocemos, muchos han leído de pastor Spurgeon, un hombre usado por el Señor. Y él sacó aquí 5 puntos de para qué sirve la ley. Primero, la ley no fue establecida por Dios para la justificación y salvación del hombre, porque la ley no puede salvar. Sin el Evangelio de Jesucristo, la ley no es otra cosa que la voz condenatoria de Dios, que truena en contra de la humanidad. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Primero, el primer uso de la ley es manifestarle al hombre su culpa. La ley es la que le muestra a uno que es culpable. Porque si yo no sé que robar es malo, que matar es malo, digo normal, ¿cierto? Pero cuando me dicen, y lo dijo el Dios, lo dijo el Señor, no robarás, es porque es malo, no matarás, es porque es malo. Para eso me sirve la ley, para manifestar al hombre su culpa. La ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. Lo que les decía, no podemos salvarnos a nosotros mismos, hermanos. La salvación es solo del Señor. Si nosotros colocamos el 1% en esa salvación, diciendo, no, pero yo tengo que hacer esta obra para ser salvo, no es gracia. Porque tú no puedes hacer absolutamente nada, ni un 1% de la salvación. La ley tiene por objeto mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. La ley fue enviada al mundo para mostrar el valor de un Salvador. Y la ley fue enviada al mundo para evitar que los cristianos confíen en su justicia propia. Si se dan cuenta, todo esto lo vemos en los videos que hemos visto de evangelismo y en lo que les he comentado. Por eso hablamos de apuntar a la conciencia, de confrontar con la ley y de predicar la cruz. La predicación de la cruz es mostrar que hay un Salvador, porque cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino en el momento oportuno a dar su vida por nosotros. Cuando yo soy confrontado con la ley, yo digo, estoy perdido, necesito de un Salvador, y ese es el mensaje que el Señor nos va a dar. Aquí tengo unos ejemplos bíblicos, porque no se trata de lo que nosotros inventemos, sino lo que dice la palabra. La ley cierra la boca del pecador que quiere justificarse. Cuando yo les preguntaba, de quiénes han mentido, todos hemos mentido, todos veremos la condenación aquí. Y hoy casualmente a mi esposa le pasó algo cuando estaba compartiendo unas personas que llegaron a la casa, una pareja, imagínense en este caso, y les dice, ¿ustedes han mentido? Y dijeron, sí, son mentirosos. ¿Alguna vez tomaron algo que no fuera de ustedes? Sí, son ladrones.
Yo muchas veces llego hasta ahí cuando son parejas, pero mi esposa sí avanzó y le dijo, ¿alguna vez has mirado a una mujer o un hombre y lo has codiciado? Y el hombre dijo, sí, y se rió. Y la mujer dijo, no, yo no. Y el mismo esposo le dijo, ya viste que era una mentirosa. Entonces, no, pero antes de casarme, después no. Queremos justificarnos nosotros mismos. O sea, ahí la ley cierra la boca del pecador que quiera justificarse, hermano. Por muy delante que esté ahí mi esposa, hemos pecado, somos pecadores, somos hombres. El corazón del hombre es engañoso. Dice Romanos 3:19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Eso hace la ley. Por eso es importante conocerla. No entonces yo decir, has mentido, has robado, pero decirlo por decirlo. No, yo tengo que saber hacia dónde es que está apuntando la ley. ¿Qué es lo que la ley está haciendo cuando nosotros la compartimos? Segundo, la ley sirve como espejo para mostrarnos cómo somos. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Cada vez más, cuando tú te confrontas con la ley, te das cuenta, mira, le mostré los 10 mandamientos, se lo sabían, le mostré los otros 17, ¿y cómo quedamos nosotros? Realmente somos pecadores, La ley revela nuestro pecado. Romanos 7:7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. ¿Cuántas veces codiciamos nosotros? Mire la imagen, es muy diciente, ¿no? Yo creo que iba contento con su paquetico, pero pasó el otro con ese más grande y de una vez. ¿Nos pasa o no? Hemos codiciado la casa del vecino, el carro del vecino, el amigo, el trabajo, en fin, tantas cosas que podemos codiciar y que lo hacemos porque somos pecadores, hermanos. Pero la ley es la que nos recuerda a nosotros qué tan pecadores somos. La ley como tutora prepara el camino para el Evangelio. Gálatas 3:12 dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Mire, la ley fue nuestra tutora hasta que Cristo vino. Cristo vino a cumplir la ley en su totalidad. Pero hoy en día muchos quieren justificarse por la ley y salvarse por la ley. Y están perdidos porque no lo pueden hacer. Es a través de Cristo. Y la palabra dice que hasta que Cristo vino ya la ley dejó de ser nuestra tutora. Ya es diferente, ya somos salvos por la fe. Entonces, ¿se dieron cuenta para qué se utiliza la ley? ¿Cuál es el uso de la ley? No es decir los mandamientos por decirlo. Es que la ley es la que nos muestra los pecadores que somos. Nos calla la boca porque no tenemos forma de decirlo. Por eso es importante apuntar a la conciencia, porque es que ahí está nuestra ayuda. O sea, todos sabemos que hacemos algo malo porque el Señor ha puesto eso en nosotros. No tenemos excusa de nada, hermanos. Hay una frase ¿qué les transmite esta imagen? Esto es una frase del pastor Spurgeon que me gustó mucho. ¿Ah? ¿Una cirugía? ¿Una restauración? ¿Una qué? ¿Reparación? ¿Qué más? ¿Una qué? ¿Jane qué? Tranquila que se van a rajar aquí. Sanando el corazón. Bueno, mire el Señor cómo le dio esa sabiduría al hermano y mire lo que escribe él. A ver si lo comprendemos. Dice el pastor Spurgeon: no creo que hombre alguno pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. La ley es la aguja y no puedes jalar el hilo sedoso del Evangelio a través del corazón del hombre a menos que primero envíes la aguja de la ley para abrirle el camino. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Buenísimo, ¿cierto? La verdad que yo quedo asombrado con esa frase porque, claro, imagínense ustedes que les abran el corazón y les metan una aguja así, ya, en vivo, sin anestesia, ¿ah? Y le atraviesen. Primero la ley entra así porque nos duele, nos confronta, uy, pero ¿cómo así? La carne no le gusta. Pero ya después de que abre el hueco, entra el Evangelio.
¿Qué ven de esta imagen? Una lámpara para abajo. ¿Cómo les parece la lámpara? ¿Bonita? ¿No les gusta? ¿No se ve completa? ¿Pero está bonita o no? ¿No se ve fina? ¿Ah? Bueno. La ley muestra la suciedad del pecado. Muchas veces vivimos así y pensamos que estamos bien, pero la ley nos pasa el trapito y estamos sucios. Bueno, hermanos, el Señor, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el resumen de lo que hemos visto de la ley. Vamos a terminar, ya por el tiempo. El Señor habla de ley al soberbio y gracia al humilde. Esta debe ser nuestra meta de cada encuentro para testificar. Queremos ayudarle al hombre a entender que él es pecaminoso por naturaleza y que por esto merece la ira de Dios, para que cuando oiga acerca de la cruz, será agradecido por el sacrificio que Jesús hizo por él. El mismo pastor decía, es imposible que se llegue al Evangelio sin haber pasado por el monte Sinaí, por el monte de la ley. Ningún hombre lo puede hacer. Esto lo damos ya para la próxima. Tenemos un problema y es que muchos dicen no a la ley, pero sí a Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a dejar ahí por cuestión de tiempo y los animo para que el próximo viernes estemos aquí, hermanos, para que ustedes que están aquí no perdamos esa continuidad y podamos terminar esto para que Cristo sea glorificado, porque no se trata sino de eso, de que Cristo sea glorificado, y espero en el Señor que hoy hayan aprendido un poco más de lo que el Señor nos ha dado y tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios.